Este episodio llega a ustedes gracias a The Color by Nicadom, Baskin Robbins, Cristóbal Valdés y Asociados, Arquitectos Urbanistas, Sánchez y Curiel Arquitectos, y es una producción de Contraste Visual y CB Studios. Urbanística es un espacio para conversar y aprender sobre el entorno natural y construido de la ciudad de Santo Domingo, desde la perspectiva de que todos los usuarios somos expertos en nuestra ciudad. Con estas conversaciones, procuramos ofrecer nuevas formas de observar y comprender nuestras experiencias urbanas, crear sensibilidad como una forma de apostar hacia una mejor calidad de vida para todos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Urbanística. Estamos muy contentos porque hoy tenemos a Yomaira Martínez y a Marcos Barinas con nosotras para hablar sobre el marco legal del ordenamiento territorial. Y queremos entender un poco a grandes rasgos de qué se trata eso, el ordenamiento territorial, cómo funciona y por qué es importante. Porque es importante para todos. Entonces, bienvenidos Yomaira y Marcos. Es un súper placer tenerlos aquí con nosotras. Gracias por la invitación. Para mí es un placer estar entre tres chicas que yo aprecio mucho. Igualmente. Y de las que aprendo mucho y me digno de estar aquí. Bueno. Pues bienvenidos, y para los que no la conocen tanto, vamos a comenzar con Yomaira, un poco para que la conozcan. Yomaira es doctora en Derecho por la Universidad Iberoamericana UNIBE, tiene una maestría en Derecho de la Regulación Económica en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y tiene una maestría además en Política, Legislación y Gestión Ambiental en un programa internacional que se hizo en conjunto de UNIBE, Tulane, Landívar de Guatemala y Paulo Freire en Nicaragua. Yomaira tiene una extensa experiencia en asesoría del sector público y sector privado en los temas de cambio climático y sostenibilidad, e incluye proyectos de colaboración con agencias de desarrollo internacional. Es socia fundadora de Greenery Dominicana, que es una empresa especializada en diseño de políticas públicas, estrategias en materia de sostenibilidad, cambio climático, gestión de recursos y energías renovables. Así que bienvenido una vez más, Yomaira. Muchísimas gracias, verdes días a toda esta audiencia de Urbanística. Qué bueno que ustedes tuvieron esta iniciativa de conversar un poquito más llano los temas que tanto nos apasionan y nos preocupan. Así es. También nos motivan porque mucho de esto, tanto Recua como Greenergy, que seamos emprendedores en estos temas, quiere decir que ese dolor lo impulsamos hacia soluciones, y es un poco lo que trabajamos ambos. Así es. Así es. Bueno, y para los que no lo conocen, aunque Marco es muy conocido en nuestro país. Bueno, el divo urbano. Que lo asuma que es un influencer. El divo urbano. Pero por si le quedaba la duda, Marcos Barinas Uribe es arquitecto y urbanista, graduado de UNIBE, con maestría en la Universidad Católica de América y en el Instituto de Arquitectura del Sur de California, con una beca Fulbright, además. Y tiene más de 20 años de experiencia profesional en la planificación urbana y paisajística. Y también ha tenido experiencia en el sector público y en el sector privado. También ha recibido numerosos premios internacionales, profesionales y académicos. Y ahora actualmente trabaja en Recua, donde fue el fundador de la oficina. Y es una oficina de consultoría en planificación urbana, transporte y diseño sostenible para el sector público y organismos internacionales. Entonces, bienvenido otra vez, Marco. Gracias por la invitación y por esa introducción. Bueno, para comenzar, Yomaira, ¿tú nos pudieras dar como un marco general global de lo que es la legislación? Perdón, no. Echa ¿No para era atrás. eso? No. Sí, es verdad. Bueno, para comenzar, Yomaira, ¿tú nos puedes hablar un poquito de cuáles son tus motivaciones para hacer lo que haces? O sea, todo lo que tiene que ver con cambio climático, energía renovable, tu práctica profesional, ¿cuál es tu motivación? Wow, tremenda pregunta para iniciar. Bueno, hablaba ahorita del dolor, ¿verdad? Y justamente cuando uno pasa experiencias profesionales que también son personales, donde tú identificas que tu país tiene una oportunidad inmensa de mejora, de crecimiento, y de hacerlo eso armonizado con las necesidades del ecosistema, pero también de la gente. Entonces tú empiezas como un despertar, que en mi caso ha sido holístico.
aunque esto es mucho una palabra de ustedes, los artistas arquitectos, realmente en la práctica es así. Tú empiezas a transformarte como persona, empiezas a adoptar hábitos sostenibles, empiezas a involucrarte en educación, en activismo y en un sinnúmero de acciones que al final dan con lo que tú eres hoy. Y aunque en principio no lo tuve del todo claro, porque como escucharon, soy doctora en Derecho, cuando tú estudias Derecho, tú no estás visualizando que tú vas a trabajar en cambio climático. Sin embargo, la vida, la práctica y el identificar esas oportunidades de mejora para el país me han llevado a lo que realmente hoy soy, que más que nada una articuladora de alianzas público-privadas para el desarrollo sostenible. Y entonces eso empezó así como un dolor, una identificación de que el país puede más y puede hacerlo mejor con los escasos recursos que disponemos. No es verdad que son muy inagotables y hay que hacerlo bien. Entonces, por eso seguimos aquí, yo creo, echando el pleito. El pleito, como dicen. Sí, y para ti, Marco, ¿cuáles son tus motivaciones personales de hacer este trabajo? Bueno, lo personal viene de hace mucho, porque si bien tú dijiste que yo tengo 25 años de experiencia de práctica profesional en el área del urbanismo, en realidad yo creo que desde el primer semestre de arquitectura yo supe que eso era lo que me gustaba. Yo recuerdo el primer dibujo que yo hice en mi libreta de sketch fue el del parquecito de la iglesia de San Carlos. Ese fue el primer dibujo que yo hice y recuerdo que tengo ese dibujo, lo tengo guardado, esa libreta, y cuando tú pasas la página hay una cita de Hannah Arendt que a mí me dejó, que habla de la esfera pública, de la importancia de la esfera pública. Y yo quedé tocado con eso y desde ahí siempre, desde la universidad, yo he estado interesado en el tema de la ciudad. Ahora, como profesional ya, graduado, de que ya tú tienes una práctica consolidada, ahí sí podemos decir que hace 25 años que me gradué de urbanismo y que puse mi práctica del tema de la ciudad y para mí es mi día a día. No es un trabajo. Eso es bueno saberlo, porque cuando es pasión, Sí. pues no es trabajo. Eso es así. Y entonces, para entrar ya en materia, Yomaira, ¿tú nos pudieras dar una visión general de lo que es el marco legal del ordenamiento territorial? Claro, bueno, yo entendería que para el respeto de nuestra audiencia, que es muy diversa, empezaría diciendo que un marco regulatorio no necesariamente se circunscribe a una ley, sino que hay una serie de herramientas, instrumentos, que son parte de la regulación. Vamos desde leyes orgánicas, desde lo más importante que es la Constitución, y hay una pirámide llamada la pirámide de Kelsen, ¿verdad?, que te da la jerarquía de la ley. En la cúspide de esa pirámide, de ese triángulo, está la Constitución. Es decir, que tanto como dominicanos, que como otros tipos de habitantes en otros países, el ciudadano norteamericano conoce bastante bien su Constitución y siempre hacen referencia a ella. Nosotros no estamos tan acostumbrados a conocer el contenido de la Constitución, pero esa es la pieza regulatoria de mayor relevancia, de mayor jerarquía. Y es un librito así, bien finito, bien pequeñito, que usualmente pasamos por alto, pero es donde más jerarquía existe. Luego están esas leyes orgánicas, ¿verdad?, que son adoptadas con una cierta mayoría en el Congreso y que regulan aspectos transversales incluso al desarrollo, como por ejemplo la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Y hay otras piezas regulatorias que van en el orden de los reglamentos, de las normas técnicas, las resoluciones, los decretos que van en la misma categoría de las leyes, y hay unos acuerdos internacionales que, aunque sean acuerdos internacionales, si el país los firma, pero además los ratifica en el Congreso y son promulgados por presidencia, se convierten en ley dominicana. Y son de mayor preponderancia aquellos acuerdos que tengan que ver con derechos humanos. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la salud. Toda esa esfera pública, cuando hablaba Marco, yo solamente pensaba en eso. Digo, bueno, es garantía de condiciones tan importantes como la salud mental. Entonces, los marcos regulatorios no distan de eso que ustedes propician en el urbanismo, ni tampoco de lo que es el día a día del ciudadano normal, de a pie. Claro. ¿Y cómo baja eso como de un nivel de ley a lo que sucede en nuestra ciudad, en nuestro país? Para que baje realmente hay que conocerla,
porque los derechos, aunque estén en marcos regulatorios, se arrancan. Es lo primero que nos enseñan en la escuela de Derecho. O sea, tú peleas por los derechos no están garantizados por default. Tú puedes tener derecho al tránsito y transitas, sin embargo, sin una violación. A las leyes de tránsito tú reclamas cuando te chocan, cuando te agreden, etcétera. Lo propio en lo concerniente a la salud. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que las violaciones de esos derechos sean normales. Pero si tú tienes, por ejemplo, una violación en tu residencial a la calidad del aire por una planta de emergencia de otro edificio, que su tubería de escape está a tu balcón, ahí hay una violación a un derecho humano, un derecho constitucional, que es el derecho a la salud y a la vida misma y a un medio ambiente sano. O sea, 3 derechos violados, no estamos acostumbrados a reclamarlo, nos quedamos, lo más que le podemos decir, vecino, denle una vueltecita a la tubería o le ponemos un chure o buscamos la vuelta. Sin embargo, no reclamamos porque no tenemos el hábito de hacer este tipo de reclamos de garantías sociales muy, muy básicas. Luego ya hay otros espacios que no necesariamente son los judiciales donde tú reclamas esos derechos, pero también esas leyes vienen con deberes. Y como ustedes muy bien saben, el derecho al respeto ajeno, ¿verdad?, es la paz. Poder reclamar esos derechos empieza con que yo misma, nosotros, hagamos un cumplimiento efectivo de esas legislaciones, donde está el reto y la brecha es conocer cuáles son mis derechos, cuáles son mis deberes. Y eso sí que no lo debemos esperar del gobierno. Eso es una actividad muy individual, proactiva. Usted abra su constitución, vea las leyes orgánicas, entérese de que usted tiene derecho siendo dominicano o dominicana. Y en ese mismo contexto que habla Yomaira, Marcos, de aprender y de entender, y que debemos de entender y aprender para poder reclamar, defender y argumentar y participar al final del día, que es un poco lo que nosotros perseguimos con este podcast. ¿Tú nos puedes explicar un poquito la diferencia entre planificación y ordenamiento territorial, como ya para ir bajando a los temas, digamos, de ordenamiento? Bueno, la gente confunde mucho los términos planificación urbana y ordenamiento territorial. Casi siempre que yo me acerco o se acerca a mí algún ayuntamiento porque quieren hacer un plan de ordenamiento, ellos entienden que lo que van a recibir es una normativa de edificatoria de dónde yo voy a hacer torres y dónde no, dónde va tal cosa y dónde va otra, que son atribuciones propias de los ayuntamientos, ¿no?, de establecer sus propias normativas. Entonces la gente confunde, oye, el ordenamiento territorial y creen que van a recibir un instrumento de planificación urbana que se refiere al urbano. ¿Cuál es la diferencia básica? Bueno, el mismo término te lo dice. Lo urbano se refiere a aquello que se define como urbano, que en el caso dominicano, lo urbano se refiere a lo que es ciudad. A la parte física del urbano. Así está definido en la ley. Está muy dirigido al tema físico. Por tanto, la planificación urbana solamente se referiría a las ciudades en sí. Probablemente en algún momento a las regiones, pero cuando se refiere a las regiones es cómo organiza la ciudad en las regiones. Mientras que el ordenamiento territorial es otro nivel de planificación, es planificación también, pero es otro nivel de planificación donde se piensa en los procesos de gestión, no solamente en la planificación física. Y se refiere no solamente a lo urbano, sino también a lo rural. Por eso se llama territorial. Se refiere al territorio completo. Por tanto, ahí se ordena la ciudad, pero se ordena lo agrícola, se ordena los servicios especiales, se ordena los recursos costeros marinos, los recursos naturales, ¿no? Y por tanto, es mucho más amplio el tema del ordenamiento territorial y las expectativas de esta no pueden ser las mismas que las expectativas que tú tienes para un proyecto o un instrumento que te quiera pedir un ayuntamiento de planificación urbana. Pero ahí es que se define. Dentro del ordenamiento territorial está la planificación urbana, pero dentro de la planificación urbana no necesariamente está el ordenamiento territorial. Entonces, en términos del ordenamiento territorial, por ejemplo, para poner un ejemplo, ¿qué recibe ese alcalde que te llama para hacer un mapa de un ordenamiento territorial? Bueno, la ley está haciendo un reglamento, ¿no? El MEPID, que es el órgano rector del ordenamiento territorial, ellos están haciendo un reglamento que establece los principios bajo los cuales se van a implementar y cuáles son los elementos que tienen estos instrumentos. Entonces, la ley establece 4 diferentes instrumentos.
Hay uno que es Perdón, cuando tú hablas de la ley, ¿tú a qué ley te refieres en particular? la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelos. Exacto. Ajá, la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelos. 368-22. 368-22 se promulgó en diciembre del 2022, pero es una ley que tiene, casi 20 años gestándose en la cabeza de mucha gente importante, geógrafos urbanos, arquitectos, sociólogos, o sea, desde Rafael Emilio Yunén, Cristóbal Valdés, César Pérez, Gretel Castellanos, no sé, hay mucha gente que ha estado hablando de diferentes aspectos, arquitectos y personas interesadas en el espacio. Un marco legal muy esperado. Entonces, se dio una situación muy interesante y es que al Ministerio de Planificación llega Juan Ariel Jiménez como ministro de Planificación y él contrata un equipo multidisciplinario para revisar ese proyecto de ley que había. Ese equipo multidisciplinario habían abogados, arquitectos, geógrafos, sociólogos. Estuvimos revisando ese documento por aproximadamente un año. Tuvimos a un asesor español, el profesor Envid, y cuando se entrega el instrumento, se entrega dentro de una nueva legislatura, incluso un cambio de gobierno en el año 2020. Y vamos a decir que tuvimos la suerte de que Farid Raful asumió la dirección de la comisión bicameral, porque esa ley la revisa una comisión bicameral, o sea, eso significa que se juntan los senadores y diputados para revisar el proyecto y después someterlo y se supone que es más fácil la aprobación. Y duró 2 años de discusión, o sea, ese proyecto pasó por manos de mucha gente. Pero entrando un poco a cómo hacemos este tema un poco más sexy, un poco más interesante, no solo para nuestros políticos, sino para todos nosotros. ¿Qué aspectos? ¿Por qué es importante tener una ley de ordenamiento territorial? O sea, ¿por qué eso me ocupa o me debe de hacer? ¿Por qué yo debo de prestar atención a eso? Bueno, la ley de ordenamiento territorial, hay países que no tienen ley de ordenamiento territorial, o sea, tú no tienes que tener un plan nacional de ordenamiento territorial para tener desarrollo. No es necesario. De hecho, nosotros tenemos, nosotros no tenemos, apenas ahora tenemos la ley y planes de ordenamiento territorial tienen 4 o 5 municipios y el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial nunca se ha podido completar, ¿no? Sí, pero vivimos en un caos, Marcos. Claro, ahí es que está el tema. O sea, ¿bajo qué condiciones nosotros entendemos que en la situación actual, sobre todo la situación que tiene nuestro país, mira, en menos de 20 años se ha triplicado la huella urbana del territorio nacional? O sea, lo que era una ciudad ahora es 3 veces ese tamaño y eso ha impactado negativamente no solamente como nosotros vivimos, el tema del tránsito, de la contaminación y demás, sino también los recursos naturales, el recurso agua, los recursos agrícolas. Solamente vayan a ver lo que está pasando entre Santiago y Moca. Claro. La gran cantidad de recursos agrícolas que está perdiendo el país. Nosotros estamos pavimentando terrenos de primera calidad agrícola en Moca para hacer casita. Aquí cualquiera tiene una finca y en esa finca dice, yo en mi finca hago lo que a mí se me dé mi gana. Y yo aquí voy a tener la finca engordando hasta que la ciudad llegue aquí y ahí voy a vendérsela a un desarrollador y voy a hacer edificios de apartamentos. Y mira, un país no se puede sustentar en eso porque nos vamos a quedar sin país. Claro. Entonces, por tanto... Sobre todo un país isla que no tiene más territorio. Un país sin más territorio y con una situación como la que nosotros tenemos, en la que compartimos la isla con Haití y donde los procesos de migración también tiene un impacto en el desarrollo de las ciudades y es importante entenderlo desde el punto de vista de la planificación, no de esos procesos migratorios o lo que sea, sino de que es muy importante que veamos el territorio, no solamente el territorio nacional, sino el territorio de la isla completa, para entender los impactos que eso puede tener en nuestra vida. O sea, señores, dentro de 15 años, más de 25 millones de personas van a vivir en ciudades en la isla
de la Hispaniola. Más de 25 millones de personas. Ahora mismo, en la República Dominicana, nosotros somos 80% urbanos. 80%. Haití es 50% y está tirando en vertical. O sea, ellos están dejando de ser un país rural a ser un país urbano. Y en Haití no existen las condiciones para ese crecimiento urbano y, por tanto, ese impacto se va a sentir en la isla entera. Entonces, piensen en 25 millones de personas proyectadas al 2040, 2035, de manera conservadora, Tenemos que organizarlo, tenemos que saber hacia dónde crecen las ciudades, y ese es uno de los instrumentos más importantes que tiene esta ley de ordenamiento territorial. Esta es una ley de ordenamiento territorial que se refiere específicamente al tema de la huella urbana y del crecimiento urbano, específicamente a eso. Y en ese sentido que tú comentas, Marco, que es muy importante, tú mencionaste, por ejemplo, el caso de Moca, que son sus terrenos tan rankeados a nivel mundial como de los mejores terrenos para cultivar, y nos los estamos comiendo literalmente, como tú decías. Entonces, en términos de recursos naturales, Yomaira, con eso que él decía, aquella conciencia que hablábamos desde el principio, estos instrumentos que tenemos ahora, ¿verdad?, contenidos en la ley, ¿qué establecen en términos de medio ambiente, de cambio climático, de calidad ambiental? Mira, para responderte, yo aquí estaba casi meditando cuando escuchaba a Marcos. A ver cómo vamos a seguir de aquí para adelante. Voy a rescatar la pregunta anterior, que era la importancia, ¿verdad?, de la ley de ordenamiento. Y justamente la importancia radica en eso que tú mencionas, Michelle, y es optimizar el uso de los recursos. Y el primer recurso es la tierra. Porque cualquier iniciativa que usted vaya a tener necesita suelo. Entonces, a partir de la categorización de los usos de suelo y de tú entender qué está permitido o no sobre ese suelo, tú optimizas el uso de los recursos. Recursos forestales, fincas forestales se permiten aquí. Recursos costeros y marinos se protegen acá. Recursos pesqueros se protegen en el norte, en muchos otros lugares. Pero por ponerte un ejemplo, las ciudades o las zonas que tienen una vocación, por ejemplo, portuaria, tú ahí no debes incentivar prácticas agrícolas, sino vamos a incentivar zonas portuarias donde el crecimiento económico y el desarrollo social se dé sobre la base de potenciar ese atractivo o esas cualidades portuarias que tiene esa zona. Entonces, todo lo que se vaya a dar sobre nuestro territorio, según la Constitución, debe darse en el entendido de que el crecimiento económico del país debe estar armonizado con la garantía de salvaguardas sociales como lo son la democracia, la cohesión social, la cohesión territorial, la redistribución de la riqueza, pero también otras salvaguardas que son las ambientales, y es el uso racional, que equivale a sostenible, de los recursos naturales, y adicionalmente, como si eso fuera poco, le pone la cherry en el tope, que es la previsión de una adaptación al cambio climático. Entonces ya la Constitución solita, sin necesidad de otra ley, nos la pone bien complejo, pero es lo correcto. Eso está en el artículo 194 de la Constitución, y el 217 pues también te habla de que la sostenibilidad es transversal a todos los sectores productivos. Entonces no importa cuál sea la regulación ni de qué sector, debe ser coherente con esos criterios de ordenamiento y planificación del territorio. Vamos a una pausa comercial y volvemos en unos minutos. Baskin Robbins, tu momento refrescante en la ciudad. The Color by Nicadom. Somos soluciones expertas en pintura y terminación. Bueno, estamos de regreso y queremos entonces entender un poco, Marcos, cómo este ordenamiento territorial se lleva al ámbito espacial, a esa ciudad que experimentamos, que vivimos, cómo eso baja de escala, digamos. Bueno, ya hablando de lo espacial, y en esto quiero complementar un poco lo que decía anteriormente Yomaira, que Yomaira se refería a estos diferentes aspectos que componen el territorio, que de hecho están cualificados en la ley. O sea, el recurso costero marino, el uso de suelo costero marino, el uso de suelo urbanizado, el uso de suelo agrícola y demás, ¿no? Pero yo les decía que esta es una ley que se ha sustentado mucho en el crecimiento espacial urbano, ¿no?
Y eso tú lo notas inmediatamente, tú te das cuenta que uno de los elementos más importantes de la ley es la parte de la clasificación del suelo. Y esta ley clasifica el suelo en 3 partes muy radicales, ¿eh? El suelo es urbano, el suelo es rural y el suelo es urbanizable. Urbano es todo aquello que entra dentro de la definición actual de esta ley, de lo que es considerado urbano, y le corresponderá a cada municipio definir ese límite. Rural es todo lo siguiente, y oye cómo se llama, rural o no urbanizable, o sea que inmediatamente definiste ese límite, ya los principios gestores son otros. Así es. El principio gestor de la conservación del medio ambiente, el principio gestor de la productividad del territorio en términos agrícolas o en términos de energía o en términos de otros tipos de suelo. Y urbanizable, que es la capacidad que tenemos de empezar a crecer esos territorios urbanos, ese espacio urbano que yo les dije que definen esos municipios, en crecimientos pequeños, ¿no? Tú creces la ciudad de manera orgánica. O sea, la ciudad fue aquello que tú definiste. Para tú crecer en cualquier dirección necesitas un plan municipal de ordenamiento territorial, que es lo que te da la capacidad de clasificar suelo urbanizable. Y ahí puede crecer la ciudad. No puedes hacerlo a 20 kilómetros del pueblo para después tener que tirar una calle y tener que llevarle energía y tener que llevarle todo a ese desarrollo que se hizo a 20 kilómetros de la ciudad y al que la gente tiene que dirigirse en carros privados y hay que ponerle toda la infraestructura y todos los servicios, sino que se van a aprovechar los mismos recursos que tiene la ciudad para que ese crecimiento sea más lógico y orgánico. Y también tiene también que ver con otra parte, porque suena muy bonito, ¿verdad? Y decimos, pero ven acá, pero en este país no hay un solo plan. Aquí no hay un solo plan de ordenamiento. 4 municipios tienen un plan de ordenamiento territorial. ¿Y qué va a pasar con el resto? La ley establece eso también. Yo les había dicho al principio, no todos los países tienen planes de ordenamiento territorial, no todos crecen de esa forma. Entonces la ley previene el proceso de transición. ¿Qué pasa cuando yo no tengo un plan? ¿Y qué posibilidades yo tengo? Yo puedo ser un municipio pequeño y decir, yo no quiero hacer un plan de ordenamiento territorial, no quiero involucrarme en la complejidad de eso. ¿Qué yo hago? Hay un instrumento que se llama Instrumento de Delimitación de Suelo Urbano. El ITSU. El ITSU. Yo, ayuntamiento, defino cuál es mi territorio urbano, es ese territorio yo tengo mis propias normativas y a partir de ese límite entran unas normas subsidiarias que da el Ministerio de Planificación para cómo se va a construir ese territorio. Entonces yo como ayuntamiento me acojo a esas normas subsidiarias que está elaborando el MEPIT. De manera que ese crecimiento de esos territorios pequeños ya estará controlado, ¿verdad? Y los impactos se supone que deben de ser menores, ¿no? Entonces fíjense cómo la ley mira mucho al crecimiento urbano, por lo que yo les había dicho, un territorio que en menos de 20 años ha triplicado el tamaño de las ciudades, es un peligro. A pesar de que digamos, oye, pero es que ese crecimiento del triple no representa ahora mismo ni el 5% del territorio nacional. No, es verdad que no representa el 5% del territorio nacional, pero ¿cómo está concentrado? Piensen en lo que es la metrópoli de Santo Domingo. Yo creo que ustedes tuvieron un capítulo sobre eso. Sí. Una ciudad de 5,5 millones de habitantes, una metrópolis de 5,5 millones de habitantes. Piensen en las otras 2 metrópolis, que tenemos otras 2 metrópolis. Santiago, Moca, La Vega y Punta Cana, Bávaro, Macao, que tienen condiciones totalmente diferentes. Punta Cana, Macao, que no puede ni siquiera calcular la población flotante de más de 1 millón de turistas que le llega anualmente y no lo puede calcular dentro de su propio territorio. O Santo Domingo, que integra 3 regiones, 11 municipios y 5 millones de habitantes. O Santiago, con esa dualidad de un territorio rico en temas agrícolas y que no puede controlar el crecimiento que tiene hacia Moca. O sea, es sumamente impactante ese 5% de ese crecimiento urbano y por tanto la ley se enfoca mucho en eso. Yo veo ahí como una relación, es impactante tanto dentro del territorio urbanizable
como de lo que eso significa y la necesidad de proteger el no urbanizable, porque como hablaban ustedes ahorita, necesitamos agua, necesitamos comida, necesitamos proteger la biodiversidad ecológica, necesitamos otras cosas. Conectividad. Conectividad, transporte. Esparcimiento. Que también son parte del uso del territorio. Sí. Entonces, pero lo que tú vienes diciendo, Marco, y esto me lo pueden responder los dos, hay una relación ahí entre quiénes son los actores en términos de estos procesos. Y eso obviamente... Yo entiendo que es muy complejo y no quiero entrar como en mucho detalle, pero si nos pueden ilustrar, o más bien, ¿qué tan desafiante es? ¿Cuáles son algunos de los desafíos en términos de los actores y cómo la gente puede involucrarse? Empieza tú, Yomari, Vamos para a yo una tomarme la pausa, pastilla. Que yo hoy me tomando Vamos la pastilla. a la pausa ahora, señor productor. No, mira, yo para los propósitos formativos de este podcast vamos a llamarle responsables. Porque yo creo que parte del desafío ha sido que se creen actores y somos responsables. Y esa responsabilidad es compartida. No es exclusiva del sector privado, no es exclusiva de la sociedad civil, ni tampoco, por supuesto, de los gobiernos, sino de todos integrados en el territorio. Entonces, justamente con esa mirada de corresponsabilidad, esas personas, esas instituciones que intervienen en el uso, en el ordenamiento y en que efectivamente la planificación se lleva a cabo desde la unidad de diseño de políticas públicas, que son las regiones, van precisamente con los gremios empresariales. Como tú muy bien decías, en Santiago, que es una de las zonas que más impulso de desarrollo tiene económico, igual que en el este, tienen sus diferentes gremios por tipo de industria y por tipo de sectores. En cuanto a la sociedad civil, está aglutinada en diferentes tipos de figuras, como las cooperativas, que intervienen bastante en el territorio, los sindicatos, por ejemplo, la junta de vecinos, las juntas de ama de casa, de transportista, y dependiendo del territorio, adquieren una connotación diferente. Y por supuesto los gobiernos locales, pero también las direcciones provinciales de cada uno de los ministerios que intervienen en el uso y en el desarrollo económico de los recursos, ¿verdad? Entonces, cuando estamos en la fase de diseño o de conversación de cuáles son las necesidades del territorio, son todos esos responsables que deben venir a la mesa. No es un trabajo de gabinete que pueda hacer Recua o que pueda hacer Greenergy. Pudiéramos hacerlo porque ya con los 25 años de Marco y los escasos 5 míos, porque yo soy bastante joven, evidentemente. Mira, no, pero vamos por ahí. Suman 30 por lo menos. Pudiéramos hacerlo porque ya todos nosotros conocemos muchas de las necesidades de nuestro territorio, son residentes y son históricas además. ¿Qué decirle del tema agua y decirle del tema electricidad? ¿Verdad? Por decir dos. Entonces, se supone que son todos esos responsables que se sientan en la mesa, identifican necesidades, pero también identifican soluciones. Con el apoyo de las ministeriales se priorizan para los primeros 4 años, porque se supone que cada 4 años que deben estar establecidos los planes municipales de desarrollo, según la ley de Distrito Nacional y municipios, y es en ese plan que se prioriza qué hacer para ordenar y hacer un uso eficiente del recurso territorio, que es el principal para hacer crecer todo lo demás. Y ya bueno, luego hay otros desafíos de marca mayor, como son los planes regionales, hay otros instrumentos sectoriales, planes de potencial energético, planes de potencial portuario, los mismos planes de adaptación. Definir sectorial ahí un poquito para... Cuando hablamos de sectoriales nos referimos a la composición de los diferentes estamentos económicos o sectores económicos, porque sí, sectorial se usan con otras connotaciones, pero ahora mismo nos referimos a los económicos, los que mueven a la gente de un lado a otro para obtener recursos, para generar recursos. Bien. Donde yo voy a mi empleo, donde yo genero empleo. Bueno, pues yo voy a tomar mi... Ya tú te mandaste tu mi posición. Me tomé mi ya. pastilla, pero voy a Sí, tener sí. que ir a la parte de la parte conflictiva de la ley, porque hay una parte conflictiva definitivamente. 1, el ordenamiento territorial de alguna manera no se corresponde con el tema político-administrativo.
En cualquier legislación de ordenamiento territorial en el mundo, ustedes van a ver que la parte del ordenamiento territorial trata, no es que lo hace siempre, de obviar las divisiones político-administrativas. En esta ley no. ¿Por qué? Porque en esta ley se introdujo, se llama Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo. Entonces, el uso de suelo por constitución lo hacen los ayuntamientos. Alcaldías. En el momento que tú estableciste y dijiste que el uso de suelo lo hacen los ayuntamientos, estás definiendo una unidad político-administrativa. Y si esta ley duró 2 años discutiéndose en el Congreso, fue por eso. ¿Por qué? Porque ahí venía, ¿quién tiene el derecho de hacer esos planes de ordenamiento municipales? Le voy a dar un caso buenísimo, que a mí me encanta ponerlo de ejemplo. Todos ustedes han ido a Cabarete y a Sosúa y saben lo diferente que es el modelo turístico de Cabarete del modelo turístico de Sosúa, diametralmente opuestos. Sí. Pero ustedes saben que el municipio es Sosúa y el distrito municipal es Cabarete, y Sosúa le dice a Cabarete cómo organiza su suelo. Bueno, yo creo que sería Eso bueno. es increíblemente injusto desde el punto de vista de los derechos de las personas, porque si yo voto por una persona para que me represente a mi unidad territorial, ¿cómo es posible que mi unidad territorial la define otro? Entonces, eso fue una discusión a muerte en esta ley de ordenamiento territorial, si los distritos municipales iban a tener derecho a ordenar su territorio, ¿verdad? Y se llegó a unos consensos en los cuales se estableció que podían haber la capacidad asociativa que tiene el ordenamiento territorial. Yo puedo ser Cabarete y yo puedo decidir no vincularme a Sosúa y hacerlo el municipio de al lado, y yo hacer con el municipio de al lado un plan de ordenamiento territorial para nosotros dos, obviando a Sosúa si yo quiero, o incluir a Sosúa si quiero. O sea, la capacidad asociativa que tienen estos municipios y distritos municipales. Pero el día que se promulgó la ley, hubo una decisión que no tuvo absolutamente nada que ver con los 2 años de discusión que tuvimos, en la que se decidió que solamente los municipios que tuvieran más de 15,000 habitantes podían ordenar su territorio. ¿Y ustedes saben qué? Más del 70% de los municipios de la República Dominicana tienen menos de 7,000 habitantes. No llegan. Wow. Entonces, ¿a qué estamos dirigiendo esto? Al tutelaje, donde los municipios más grandes controlan todo el territorio. Y recuerden de lo que estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? No estamos hablando solamente de ciudad, estamos hablando de protección de los recursos naturales, estamos hablando de protección de recursos agua, estamos hablando incluso de derechos de las personas. Y los van a controlar unos municipios que ustedes saben que se orientan por temas, municipios no, ayuntamientos, los municipios son la gente. Ayuntamientos que ustedes saben que se definen por asuntos políticos partidarios. Perdón. Tan divertido que estaba esto. Esto estaba tan divertido. No, pero sigue divertido, claro. Porque hay un contrapeso. Tú me ibas a preguntar algo. No, dale. Hay un contrapeso y son esas leyes que hablábamos ahorita, generales y orgánicas. En buen derecho, que ya el deber ser a veces no se corresponde con esa realidad que vemos en el campo. La Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo te dice que el crecimiento económico del país, además de ser competitivo e innovador, que eso es la tecnología que lo da y el capital humano y la inversión misma, debe ser coherente con las vocaciones del territorio, ¿verdad? Con esto que hablábamos ahorita, de sus potencialidades y sus características. Entonces se supone que aunque lo hagan los municipios, se supone que esos municipios deben considerar leyes generales como la ley que protege recursos naturales y el medio ambiente, y ahí hay unos postulados bastante claros sobre cómo se conservan los recursos, cuáles están priorizados únicamente para conservación, cuáles pueden ser explotados y de qué manera. Y por supuesto establece una categoría de autorizaciones ambientales que son precisas hasta para iniciativas gubernamentales, en principio y en buen derecho. También, adicional a eso, pues hay otras leyes o complementarias que van pues dándole forma a que los planes municipales se correspondan con esa normativa, con esa regulación vigente. O sea que no es que, si es cierto que hay un conflicto de interés entre el distrito municipal, los municipios y sus necesidades dadas propias por el territorio,
No menos cierto es que deben cumplir con estas leyes orgánicas y generales que tiene la República Dominicana. No, y también hay otra cosa, que el organismo rector del ordenamiento territorial es una institución, que es el MEPIT. Sí. Y los planes regionales, se supone que los planes municipales deben de seguir directrices regionales, ¿no? Por tanto, el MEPIT tiene en sus manos el resolver esta situación, Claro. el hacer que esta situación, que es real, lo que es real, sea más justa, Claro. ¿no? Y Cabarete no se vea impulsado a reducirse a lo que pueda definir un alcalde de otro territorio, ¿no? Sino que ese alcalde de otro territorio tiene que abocarse a lo que establece la región, el plan regional completo y por supuesto a todos estos otros sectoriales y leyes orgánicas que hay. O sea que es bueno decirlo para que la gente sepa que cuando usted está votando, si usted vive en un distrito municipal, sepa lo que implica, que es muy probable que si usted no se pone los pantalones y la falda y dice, espérate, que aquí esto, la ley dice esto, pero no es verdad, no es totalmente verdad que el del otro territorio el que nos va a controlar a nosotros. Nosotros podemos hacer un plan asociativo y nosotros movilizarnos como grupo social un bajadero a impulsar que nuestro territorio pueda ser organizado de una manera correcta y nosotros poder organizar nuestros recursos y nuestra productividad y nosotros poder ser más ricos en nuestro territorio y no depender del tutelaje de otros. Claro. Mira, pero un poco relacionado a eso, porque como yo soy arquitecta, no puedo dejar de asociarlo a lo que sería el modelo de ciudad o de desarrollo. Porque yo pienso que, y tal vez eso está más ligado como al concepto de una visión o de los valores que guían un tipo de desarrollo, de cómo en cada esquina, en cada sitio, pues se pueden hacer todo a la vez, se puede proteger recursos, se pueden usar se puede tener desarrollo. ¿Cómo complementamos nuestra idiosincrasia, de nuestra expectativa de cómo un dueño de finca desarrolla de una forma tal vez más productiva de la que económicamente conocemos? Porque a veces lo que rigen son los modelos de desarrollo económico per se, no de crear un espacio tal vez que tiene transversal, o sea, que está respondiendo a necesidades transversales de un territorio. Aquí soy yo la que se tiene que tomar la pastilla. Que yo creo que todo esto se reduce a una única respuesta y es el tema educación, orientada a esta convivencia y al diseño de ciudades más sostenibles, como busca la Agenda de Desarrollo 2030 y otros instrumentos regulatorios. El tema de que nosotros como ciudadanos sepamos lo que hablábamos ahorita, derechos y deberes como ciudadanos, primero, ciudadanos pertenecientes a ese territorio, pero sobre todo entender que el territorio no es solamente la casa donde yo vivo, la pasola que yo manejo, el motor que yo tengo. O sea, hay unos servicios ecosistémicos que dan los recursos naturales de mi territorio, hay una conectividad de mi territorio con otras zonas, hay una tendencia de generarse negocios micro, pequeños y medianos a partir de la vocación propia de esa zona. Si yo no lo comprendo así, yo seguiré votando por el que trae las remesas a esa zona donde yo vivo y el más conocido, para no mencionar otros casos que sabemos también que se dan. O sea, la política en estos territorios, política partidaria me refiero, debe también reeducarse. Estos candidatos y candidatas que se postulan deben saber que no es una posición que tú heredas porque tu papá fue, porque tu mamá fue, o porque es una forma de ser influencer. Es una responsabilidad. Una responsabilidad que empieza en el diseño de esas políticas del territorio, ¿verdad? Ordenamiento, resoluciones, el plan municipal y cumplir con todas las otras regionales y nacionales, pero también de acercar al ciudadano a su gestión. Y bueno, ya en términos macro, pues las agencias reguladoras, Ministerio de Ambiente, de Vivienda, de Transporte, etcétera, tienen que buscar la manera de descentralizar más y de tener presencia a nivel del territorio para que este tipo de conflictos, de desfase que se dan entre el deber ser y el diseño de nuestras ciudades, pues se vaya reduciendo lo más posible. Entonces creo que en términos generales esto se resuelve solamente con educación, promover incluso carreras técnico-vocacionales, no tiene que ser una formación de 4 años, de las disciplinas que se necesitan en el territorio, geólogos, biólogos,
otras carreras que se precisan para que un buen diseño de las ciudades sea posible. Pero por supuesto que hay forma de lograrlo y hay incluso algunos casos pilotos. Hay unas tendencias a diseñar microciudades también, donde tú no tengas que sufrir los entaponamientos de salir y entrar al casco urbano, que es donde está los centros económicos, sino vamos a llevarlo a otro lugar donde tú puedas tener una vida también sostenible. Yo pienso que eso que dice Yomaira es sumamente importante, porque dentro de los mismos desafíos que tiene la ley, y cuando lo presenta incluso el ministro, él habla sobre el personal, o sea, capacitado para poder llevar a cabo todo esto, porque tú mismo lo decías, Marco, o sea, queremos que los municipios dirijan su desarrollo, pero para eso necesitamos un personal capacitado que pueda guiar también ese desarrollo. Claro. Entonces, eso que tú mencionas, en todos los niveles es sumamente importante el recurso y la educación. Por ahí que debemos de empezar, hasta llegar a lo que tú decías que me parece muy importante, y que ustedes como que complementaron el tema de elegir. O sea, ya eso de elegir un candidato porque me cae bien, porque lo conozco, no. O sea, ¿quién es que me va a ayudar? ¿Cuál es la agenda? ¿Quién es que me va a ayudar a tener un mejor territorio y por ende una mejor calidad de vida? Pero desde el punto de vista ese de la arquitectura y del urbanismo, yo creo que hay una... A pesar de la ley se refiere esencialmente a ese aspecto urbano, rural, son dos categorías, lo urbano y lo rural. Entonces, en lo rural están todos estos otros sistemas, ¿no? Estos usos de suelo, casi todos ocurren en lo rural. Y en lo urbano prácticamente uno, dos, el urbanizado y recursos costeros marinos, que en algunos casos nuestras ciudades tienen frentes marinos. Entonces, pero el crecimiento que se establece en esta ley o al que aspira esta ley es el crecimiento establecido por planes de ordenamiento. Por tanto, hay unos aspectos muy visibles y muy claros para las personas entender cómo pueden vivir en esos nuevos crecimientos. Es que la ley obliga a tener áreas verdes. La ley obliga a que ese crecimiento, para ser considerado urbanizable, se haga a partir del crecimiento de infraestructura. O sea, aquí ustedes no se imaginan la cantidad de desarrollo que hay en el país que no tienen electricidad, que no tienen agua potable, que no tienen drenaje sanitario, que no tienen áreas verdes, que no tienen equipamiento comunitario. Y la ley establece que esos crecimientos deben hacerse bajo esas condiciones. Y si esas condiciones no se establecen en un periodo de tiempo específico, pierden la condición de urbano, de urbanizable, perdón, pierden la condición de urbanizable. Entonces, en ese contexto, el arquitecto y el planificador urbano tiene una importancia, porque si un municipio decide, yo no me quiero regir por las normas subsidiarias del MEPID. ¿Se recuerdan que yo les dije, yo puedo decir que no tengo plan de ordenamiento, este es el límite de mi pueblo y de ahí para afuera que diga el MEPID lo que quiere? Si yo no me quiero regir por eso, yo debo de poder, como comunidad, decir a qué que nosotros aspiramos. Y ese alcalde, ese de distrito municipal o de municipio, vincular a su gente, decir cómo nosotros queremos crecer. Queremos crecer de esta manera, queremos crecer en esa dirección, queremos que las casas sean así o queremos que los espacios públicos sean así. Y entonces plantear su crecimiento, y ahí los arquitectos tienen una participación y la participación comunitaria y los sociólogos de cómo hacer estas dinámicas de participación para que nosotros podamos hacer ese plan de ordenamiento que va a permitir esos crecimientos de la ciudad como la queremos. Porque y yo creo que ahí hay una gran oportunidad. Es importante mencionar que la ley incluye la participación, o sea, es un mandato de la ley. Claro. Sí. Sin participación no hay identidad. Correcto. Y entonces ahí como que vamos a como tú empezaste con la distinción de la terminología, porque entonces ese proceso que tú acabas de describir pudiera entonces llevar a una normativa para ese sitio. Eso es así. Sí. Señores, vamos a una pausa y regresamos en unos minutos. Bueno, Claudia, la verdad es que, como siempre, nos quedamos con ganas de seguir hablando, con más preguntas, pero tenemos material para los próximos temporadas, digo yo. Entonces ahora vamos con una sección que ya es para cerrar, unas preguntas que ustedes nos esperan, ¿verdad? Y que nos pueden responder brevemente. ¿Qué palabra define para ustedes la ciudad de Santo Domingo, Yomaira? En una palabra, la ciudad de Santo Domingo. Intensa.
Para ti, Marco. Mar. Mar, sí. ¿Y qué color usaría para describir la ciudad de Santo Domingo? Azul verdoso. Del mar. Sí. Y Yomaira, ¿cuál es tu color? Naranja, porque es creativa. Muy buena esa. Una Ese no nos lo creativa. habían dicho. Sí. Miren, y si hubiese un proyecto, Yomaira, que fuera fundamental para la ciudad de Santo Domingo, ¿cuál sería? Si el presidente te llama y te dice, Yomaira, un proyecto para la ciudad de Santo Domingo. Ciudad sostenible baja en carbono. Y Me eso, puede llamar, que me llame. ¿Y eso qué significa, brevemente? Sí. Bueno, que todo lo que se vaya a aprobar en un periodo de tiempo tenga claramente su meta de reducción de emisiones de gas de efecto invernadero. Y la participación social, por supuesto. Ujú. ¿Y eso qué potencializaría? ¿Qué crearía nosotros el poder reducir el trabajo? Algo tan simple como cumplir la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo en el eje 4, que tenemos una meta de reducción de dióxido de carbono, y cumplir con otros instrumentos de regulación como el Acuerdo de París y la contribución nacionalmente determinada sobre cambio climático. Que son compromisos internacionales, Sí, y locales, palabras mayores. y locales también. Ujú. Y para ti, Marcos, ese proyecto, digamos, fundamental de la ciudad que generaría otras cosas. El proyecto se llama dinero. Si él abre una cuenta y dice, úsalo para lo que tú quieras, yo empezaría a comprar terrenos de futuro para áreas verdes. Comprar terrenos. No necesito ni siquiera equiparlos ni nada. Simplemente comprarlos y reservarlos para futuras áreas verdes de la ciudad. Dentro y en las periferias de la ciudad. Muchas áreas verdes. Comprar terrenos existentes, construidos, y en las periferias terrenos potenciales que puedan existir, que puedan ser nuevos grandes parques de la ciudad, también comprarlos y reservarlos. ¿Y eso qué catalizaría? Bueno, precisamente un crecimiento de la ciudad que pueda ser mucho más sostenible y agradable para todos, ¿no? Donde siempre nosotros podamos tener acceso a los sistemas verdes, no solamente desde el punto de vista comunitario, sino también desde el punto de vista de las redes de medio ambiente que van realmente a poder prosperar en una ciudad como esta. Y es lo que le hace falta a la ciudad. La ciudad no ha logrado tener un solo parque urbano nuevo. O sea, cuando hablo de un parque urbano no estoy hablando de una placita, estoy hablando del último parque urbano que tuvo la ciudad de Santo Domingo. Da vergüenza, fue a principios de los 90. No se ha vuelto a hacer, fue el Parque Mirador Norte. No se ha podido gestar otro parque urbano en la ciudad. Bueno, muchísimas gracias. Lamentablemente tenemos que cerrar el episodio, pero me quedo con muchísimas preguntas. Marco me dejó pensando a millón con lo del dinero. Cuarto. Pero muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias por su Gracias. participación, y la verdad es que estamos muy contentas de este proyecto en el que yo particularmente, y espero que ustedes también, aprendiendo muchísimo sobre nuestras ciudades. Y los invitamos a que nos sigan en nuestra página web, en Instagram, y pueden acceder al podcast en Spotify, Amazon y YouTube. Y también tenemos secciones de preguntas donde pueden darnos sus sugerencias, sus inquietudes, sus recomendaciones para próximos episodios. Así que esperamos sus comentarios y muchísimas gracias. A la campanita en YouTube.